Vamos a más ejemplos. Bueno, aquí por ejemplo, tengo este caso. Una persona puede comprar muchos autos. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Si tengo mucho dinero, puedo comprar muchos autos. Pero puedo delimitar mi sistema y poner que una persona solamente puede comprar un auto. Esto lo van a definir conforme al diseño de sus sistemas. Porque si ustedes quieren en su base de datos limitar a que una persona compre un auto, ¿qué relación deben de ocupar? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Exacto. ¿Por qué? Porque con esa limito que una persona compra un auto. Ahora, si no quiero limitarlo, entonces ocupo uno a muchos. Una persona puede comprar muchos autos. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos a un empleado le asignan un automóvil. Esto es una relación de 1 a 1. Pero hay empresas donde a un empleado sí le asignan un auto, pero también le pueden asignar 2 y puede ser que se los tengan asignado porque son el responsable, pero ese empleado se lo asigna a otro empleado. Entonces sí puede pasar también esto. Pero bueno, en este caso en el sistema definimos un empleado se le asigna un automóvil. Esto se puede ejemplificar o se puede utilizar esta representación, que es una línea con dos líneas horizontales, verticales, perdón, dentro en una línea horizontal. Entonces, 1 a 1. Ahora, un ejemplo de 1 a mucho es un dormitorio puede alojar muchos estudiantes, ¿sí? Este es 1 a n o puede representarse también como 1 a m o con su representación gráfica, que es la que vemos aquí, ¿ok? Hay otro ejemplo que se le llama 1 a ninguno. De este sí no traigo ningún ejemplo, chicos, pero vamos a tratar de verlo más adelantito. Y bueno, y también podemos leerlo de muchos a uno. Haga de cuenta que es esto. Muchos estudiantes pueden habitar en un dormitorio. Y muchos a muchos, como ejemplo un estudiante puede estar en varios clubes o puede estar en varias materias, como lo estábamos ejemplificando hace rato, y una materia puede tener muchos estudiantes. En este caso, es un club, puede pertenecer a muchos estudiantes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo de la base de datos. Miren, ese es un ejemplo, pero de un diseño de un modelo de entidad-relación en en una base de datos de, ¿cómo se llama? De ventas. ¿Ok? Hablábamos de entidades. Las entidades, recuerden que las vamos a representar con rectángulos. Estos rectángulos van a representar todos los objetos que queremos almacenar. Este se llama así, como está aquí, mire, GraphML. Bueno, de hecho el programa lo buscas así, IED. I-E-D. Entonces, cuando ustedes vayan a ocuparlo, aquí en la paleta, van a buscar las herramientas para entidad relación. Y aquí van a encontrar las líneas, los rectángulos,
el ejemplo de la entidad débil, la representación de los atributos multivalor, etcétera. Y los rombitos. ¿Ok? Entonces, regresando a esto, tenemos aquí el atributo cliente, el atributo pedido, el atributo detalle, el atributo artículo. Empezamos. Un cliente realiza muchos pedidos. O sea, yo puedo ir a la tienda y hacer una compra, mañana hacer otra compra, pasado mañana otra compra y así, ¿verdad? Si yo coloco que un cliente solamente puede hacer un pedido, entonces ya estoy limitando mis ventas. Entonces sí es muy importante que identifiquemos qué es lo que sí voy a permitir que muchas veces realice la entidad para tener un diseño de la base de datos óptimo. ¿Qué quiero guardar de mi cliente? Bueno, me interesa saber muchas cosas, pero aquí nada más es para modo de ejemplo. Voy a guardar el teléfono, la clave del cliente, el nombre, la dirección. Aquí puedo agregar más cosas, como por ejemplo el correo electrónico, la fecha de nacimiento de mi cliente. ¿Qué más? La dirección ya lo coloqué. Y bueno, aquí todos los atributos, van a ir todos los atributos que ustedes quieran, ¿verdad? Y bueno, este cliente lo voy a relacionar con el pedido. ¿Por qué? Porque el cliente compra o hace un pedido. ¿Y qué necesito saber del pedido? Bueno, ¿cuál es el total de mi compra? ¿Cuándo compró? ¿Cuál es el ID del cliente? Aquí es el ID del cliente. ¿Por qué? Porque yo quiero saber quién hizo ese pedido, ¿verdad? Este pedido tiene un detalle de pedido. O sea, ya el cliente compró, algo llevó. Entonces, inmediatamente surge la entidad detalle pedido. Y esta la voy a relacionar con el atributo ID pedido. ¿Por qué? Porque necesito saber a qué pedido pertenece este detalle. ¿Qué artículos son los que incluye este pedido? ¿Cuál es el precio de ese artículo? Entonces, este es un ejemplo muy sencillito, pero obviamente pueden ir agregando más, como por ejemplo, la cantidad de artículos que se quieren comprar, el SKU del artículo, ¿qué más sería? La categoría del artículo, etcétera, ¿verdad? Entonces, de aquí decimos, ok, hay un atributo muy clave que es el artículo. Quiero saber de ese artículo el color, el peso, el tamaño, el precio, ¿qué más podría ser? Las dimensiones del artículo, La etcétera. fecha de caducidad. La fecha de caducidad, exacto. La ubicación del almacén también. Entonces, aquí vamos a ir agregando, podemos ir agregando los demás atributos que ustedes vayan mencionando. Por ejemplo, bueno, aquí voy a jalar uno. Fecha de caducidad. Y este es un atributo del, ¿cómo se llama? Del artículo. ¿Okay? Entonces así se van agregando los atributos de la entidad. Y bueno,
Eso lo voy a hacer. De aquí podemos encontrar otras entidades, como por ejemplo, les mencionaba yo, si ya me interesa saber la fecha de caducidad, podría saber también la ubicación del producto. Y aquí podríamos decir que tenemos una entidad que se llama bodega para saber en dónde se almacena ese artículo. ¿Y cómo lo voy a relacionar? Bueno, lo voy a relacionar con el rombo. Lo voy a poner por acá para que se vea, para que se ordene un poquito mejor. ¿Con qué creen ustedes que puedan relacionar bodega con artículo? ¿Con qué verbo? Debería ser cantidad. Ajá, pero ¿qué verbo podríamos ocupar para relacionarlo? Ubicación de la bodega. Ajá. Podría ser ¿Puede ser almacenamiento? ubicación. Eso es ubicación. O sea, ¿dónde se ubica? Del verbo ubicar. Sería, o localizar. Es localización, perdón. ¿Dónde se localiza? O sea, ¿dónde se localiza? Y aquí en artículo me falta agregar el atributo, que es el que lo identifica, que sería localización o ubicación. Entonces, este artículo, aquí viene la pregunta interesante. Un artículo puede estar en una bodega o en muchas bodegas. Hay muchas bodegas. Ujú. Ahora bien, si tú fueras ¿cómo se llama? El almacenista. ¿Cuál sería la forma más óptima de que organizaras tus artículos? Primeras entradas, primeras salidas. Ajá, pero te gustaría tener todos tus artículos en diferentes, por ejemplo, vamos a almacenar, por ejemplo, mayonesas. ¿Te gustaría tener las mayonesas en la bodega 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5? Sí, por secciones, ¿no? Exacto. Entonces aquí, cuando estemos diseñando un sistema, deberíamos de decir que un artículo nada más debe de tener una bodega, o podríamos decirlo en el otro caso, un artículo puede estar en muchas bodegas. Entonces, aquí yo lo definiría, bueno, yo diría que la bodega puede tener muchos artículos, pero el artículo debe de almacenarse en una sola bodega. Es al revés. Una bodega puede tener muchos artículos. De hecho, sería tener el verbo. Tiene. Y un artículo
está ubicado en una bodega. Ujú. Exacto, y sería por el ID, el atributo ID del, del artículo. ¿Ok? Qué otro atributo podría tener la bodega? Podría tener las coordenadas, por ejemplo, para saber la ubicación exacta. Coordenadas. El estante. Ajá, el estante. ¿Sí? Ok. Y así van a ir, ustedes pueden ir haciendo como ejercicios y pueden irse preguntando esto, así sencillo. Un artículo se localiza en una bodega. O sea, los artículos, las entidades artículos se localizan en una bodega. La bodega tiene, aquí la tiene, ¿verdad? Tiene y localiza. La bodega tiene muchos artículos. ¿Ok? Y por ejemplo, acá tengo otra entidad que se llama proveedores y este está de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un proveedor puede surtir muchos artículos. O sea, un proveedor me puede surtir galletas, dulces, chocolates, pero esos artículos tienen diferentes proveedores, porque puedo tener chocolates de Manén, chocolates Carlos V, galletas Gamesa, galletas Lara, galletas de muchas marcas. Entonces, un artículo se puede surtir a través de muchos proveedores, pero un proveedor puede surtir muchos artículos. ¿Sí queda claro? De cuando es de muchos a uno, de muchos a muchos, de uno a muchos, y este es de uno a uno. ¿Por qué? Porque un pedido solamente puede tener un detalle de pedido. O sea, puede tener varios registros, pero no puede tener como tal que tengamos dos grupos de entidades diferentes para el pedido. Es como cuando ven un ticket. Un ticket tiene varios registros, pero es un solo ticket. Ese ticket no va a estar duplicado en otro pedido. Puede ser que sí se dupliquen los artículos, pero va a ser diferente el ID del pedido. Es Sí, otra no es artículo transacción. por ticket. Exacto, es otra transacción y no es artículo por ticket, pero el detalle del pedido está agrupado en una entidad y solamente la relación aquí es uno a uno. ¿Un cliente puede realizar muchos pedidos? Sí, aquí la relación es de uno a muchos. Y esta es una entidad débil, porque si no hacemos el pedido, nunca va a existir el pedido. Uno a ninguno. Uno más cero.
Ok, por ejemplo, cuando tenemos un acceso, bueno, es que en esta base de datos no tengo este ejemplo, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Tengo la entidad cliente y vamos a suponer que aquí ya este es un diseño diferente cuando hacemos validación por medio de seguridad. Esta seguridad normalmente se le llama, vamos a colocarle a la identidad seguridad. Tengo el cliente y el cliente tiene que generar como un ejemplo de token. Ese token lo que hace es validar que el cliente pertenece a mi tienda, ¿verdad? Entonces, la relación sería validar. El cliente se tiene que autentificar como tal. Ese sería este. Entonces, el cliente se valida a través, por ejemplo, de una clave, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando se hace este proceso de validar, se pregunta en la entidad seguridad si existe ese cliente, si existen esos datos. Y estos datos no pueden, no deberían o sea, si el cliente no ha sido registrado, entonces seguridad va a enviar una relación de 0. Es decir, que no existe ese registro y por lo tanto la relación es de 1 a ninguno. O sea, ¿por qué? Porque como en el caso que decía de los artículos, que no se encontró relación. Entonces aquí no se encuentra como tal la certificación de que el usuario validó el nivel de seguridad en la base de datos. Otro ejemplo podría ser cuando tenemos, por ejemplo, en el caso que decíamos de los cursos, un alumno, si no se inscribe en el curso, pues obviamente la entidad no va a existir. Ese es un ejemplo igual de 0 a 1. ¿Por qué? Porque no se inscriben o no se encuentran alumnos inscritos en el curso. O por ejemplo, cuando hay una relación laboral también. Cuando no hay trabajadores o no existen trabajadores
o maestros, si lo podemos ver así también, no existen maestros para impartir ese curso. Que es la relación 0 maestros para un curso. O al revés, 0 alumnos inscritos al curso. Sí, sí me di a entender. Sí, profa. Ok, Sí, profesora. muchas gracias. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, en este caso del tema de cardinalidad, creo que hemos terminado y nada más voy a dejar estos puntos aquí que son como las reglas o los datos que deberíamos de tomar muy en cuenta cuando vamos a hacer un diseño de base de datos. Los diagramas de entidad-relación se usan para modelar y diseñar las bases de datos relacionales. Es un modelo de datos lógicos y en tecnología específica, pues se le denomina modelo de datos físico. El diagrama de entidad-relación, pues es el primer paso para determinar los requisitos de un proyecto del sistema de información. Se usan para analizar las bases de datos existentes con el fin de hallar y resolver los problemas de lógica o implementación. Al dibujar usted el programa, pues podrá descubrir dónde están los problemas del requerimiento o los detalles que se puedan resolver de alguna manera más sencilla. Estos diseños pues se utilizan realmente para el diseño del proceso del negocio. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a diseñar una base de datos ya tengan definido o levantado sus requerimientos para que poder así identificar todas las entidades y atributos y relacionarlos y pues tener un diagrama completo de lo que se requiere para lograr el objetivo. Son útiles obviamente porque nos van a ayudar a tener una base de datos eficaz y teniendo un buen diseño podemos posteriormente hacer la normalización correcta de la base de datos y obviamente al tener un buen diseño pues también tendremos un buen desarrollo de software. Obviamente esto con la práctica ustedes van a ir mejorando a veces este tipo de atributos, entidades, se repiten mucho en los demás sistemas y entonces van a tener una idea mucho más clara y mucho más sencilla al momento de estar diseñando sus bases de datos si ustedes empiezan a hacer uso de estas herramientas. Este es un ejemplo de software, pero por ejemplo hay otros softwares. Bueno, no lo tengo aquí. Pero bueno, tengo Voy a ver si lo puedo abrir. Permítame. Navicat igual me permite a veces diseñar el modelo. Obviamente ustedes eligen con qué motor de base de datos van a empezar a diseñar. Y este es un modelo más, modelo relacional. En la próxima clase vamos a ver el modelo relacional, pero es muy parecido a lo que vimos hoy. Y aquí se hablan de tablas, ¿ok? Entonces con podemos ir, software se llama Navicat. Y con este software pueden igual ir diseñando su base de datos. Lo que tiene este software es que cuando ya está terminado el diagrama, ustedes pueden importar el diagrama a su base de datos. Entonces lo exportan a SQL y esto les genera el script de creación de la base de datos y de las tablas y lo ejecutan y fácilmente ya tienen su base de datos diseñada y creada en el motor de base de datos.